el Zócalo, pues había una fiesta en conmemoración, dice la presidenta, de la llegada de los 7 años de Morena al gobierno federal. El director de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, está en la línea. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Azucena, muy buenos días. A ver, ¿cómo? Bueno, pues vaya que vimos las dos realidades, ¿no? La realidad política y la realidad del país en un mismo día, Michoacán y el festejo de Morena en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué te pareció el discurso de la presidenta, Luis? Pues polarizante, divisionista y sobre todo queriendo deslegitimar la crítica. Este es un tema fundamental para el gobierno, deslegitimar cualquier disonancia para que quienes critican sean traidores, sean conservadores, sean la ultraderecha. Y esta obsesión del populismo en cualquier parte del mundo. Esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa, ocurre en América Latina, ocurre en México. Ujú. Como los gobiernos populistas se asumen como el pueblo, cualquiera que critique pues no puede ser parte del pueblo, porque en el populismo solo hay un ente bueno que está con la historia. Entonces esto es lo más lamentable. Por cierto, el día anterior, el viernes, estuvo en Washington y predicó concordia, prosperidad compartida, buenas caras, pidió respeto para los migrantes, pero justamente ese discurso en contra de los migrantes que Trump propone en Estados Unidos es parte de la polarización que a Trump le ha permitido ganar aplausos y votos. Pero en México, Sheinbaum hace lo mismo que su contraparte en Estados Unidos. Entonces, esto creo que no ayuda, pero es un instrumento político y de debilidad de la crítica, Azucena. Oye, doctor, fíjate, ayer me preguntaba alguien, ¿por qué si Morena tiene todo? ¿No? Tiene pues el Congreso, la Corte, el INE, la presidencia, evidentemente, el Poder Judicial no tiene contrapesos, etcétera. ¿Por qué necesitaría relegitimizarse? ¿No? Bueno, a ver, le espero. En el Zócalo. Y yo digo, bueno, pues no tengo la respuesta, pero seguramente Luis Carlos Ugalde la tiene. ¿Cuál es esa necesidad de imponerse sobre lo que ya vemos que es el poder absoluto que tiene el partido? Porque necesita mantener la narrativa viva, es decir, el populismo en la historia y en cualquier país del mundo necesita estar siempre inventando enemigos, necesita mantener el relato vivo, es como una telenovela, una serie de Netflix en donde necesitas a tus seguidores mantenerlos al borde de la emoción, del abismo, del temor, para que estén luchando, porque el populismo es un relato de un pleito que tienes que alimentar. Entonces, cuando tú movilizas a tu gente, cuando tú les dices que hay unos enemigos terribles que están conspirando desde muchos países del mundo en contra de México, los mantienes vivos, los mantienes como en una saga de una telenovela, de una película de miedo o de acción. Ese es el tema. Y la segunda fue porque creo yo que en los últimos meses ha habido fisuras en la llamada legitimidad del gobierno. Creo el hecho de que su discurso de que no somos iguales se esté fracturando por la evidencia de corrupción, por el tema del crimen organizado. Todo eso requiere movilizar. Uno de los temas nodales, Azucena, es que el gobierno tiene que justificar estas fisuras frente a sus seguidores, tiene que decirles una y otra vez, esto que oyes no es cierto, esto que oyes Ujú. es de Aunque sea bots cierto, pagados, evidentemente. esto que oyes no te lo creas, porque tiene que mantener el núcleo de su base siempre justificando lo que hace el gobierno. Ahora, no es cierto, aunque pues sabemos el caso específico, comprobado de Noroña, la sospecha fundada contra Dan Augusto López, los viajes lujosos de Andy López Beltrán. O sea, lo vemos, es verdad, pero hay que mantener la narrativa de el ataque, ¿no? Por eso todo esto que vemos es real, pero para los seguidores, para la base dura, para el 30% de la población, eso es una invención, eso está tergiversado, eso tiene malos propósitos y por lo tanto el tema es a los de casa se les protege porque están siendo atacados por la ultraderecha. Entonces de esa forma mantienes la cohesión y no permites la fisura. Ujú. Lo que Noroña siempre dice es no nos ataquemos entre nosotros porque le vamos a dar pie para que la ultraderecha nos debilite. Entonces, bajo el argumento de la fuerza de nosotros, toleras todo lo que pasa dentro de tu casa porque es mejor
tolerar a los de casa, perdonar su impunidad, su corrupción, que permitir que por la ventana se asomen los enemigos del país y quieran meterse a nuestra casa. Ese es el tema de fondo. Entonces, por eso estas movilizaciones son tan importantes, porque te refuerzas en casa, te refuerzas internamente y expulsas la legitimidad de cualquier crítica, porque quien te critica está criticando al pueblo, y el pueblo es la historia y el pueblo es México. Estas falacias que construye el populismo en todos lados del mundo es lo que les permite ir desechando la crítica, porque es la marcha de la historia del pueblo que son ellos. Ese es el tema de fondo, y por eso la necesidad de movilizar una y otra vez. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Independientemente del costo, hay quien dice que esto puede costar unos 250 millones de pesos, etcétera. Bueno, pues vamos a ver cómo le funciona esto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, como siempre, doctor Luis Carlos Ugalde. Azucena, muy buenos días. Gracias, director de Integralia Consultores. Buenos días. No ha empezado la conferencia, son las 7:41. Vamos a la pausa. Al regresar vamos a escuchar con qué inicia la presidenta Claudia Sheinbaum, y también va a iniciar, entonces regresando le cuento, y también sobre el Mundial.